dar un grito de júbilo al Señor? Amén. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Te honramos, Jesús. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Dile, tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Oh, tú estás aquí. Oh, sí, Señor. Tú estás en este lugar. Oh, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Puedo sentir tu majestad. Puedo sentir, oh, tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí, oh Dios. Oh, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Oh, tú estás aquí. 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 Tú estás
estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Te adoramos, Señor. Alábalo con tus palmas. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Tus llagas salvos sos. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos soy. Vamos a decir que no daremos gloria a nadie más. Y no daremos gloria a nadie más. Solo al Rey de Reyes, Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos Por soy. tus llagas No salvos daremos sos. gloria y no daremos gloria a nadie más. Daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Declara sanidad sobre tu vida y vida. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Dice en su palabra que Él llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos sanos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, dile: yo lo creo, Jesús. Yo creo que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres mi libertador, que tú eres mi sanador, Jesús. Te adoro y lo vamos a declarar con convicción, porque creemos en el poder de nuestro Dios, porque Él vive, Él venció la muerte y Él nos puede libertar. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Decláralo. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado una vez más lo declaramos. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Yo creo en ti. Yo creo en tu poder, Jesús. Oh, Señor, gracias. ¿Por qué no lo vuelves a decir otra vez en fe? Dile: yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue ya en aquella cruz, venció la enfermedad. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano. Y la otra vez,
Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano. Todo el honor es para ti. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz, venció la enfermedad. Sí, Señor, a Él sea la gloria y el poder, sea la honra. Soy sano, soy libre de Jesús. Fue allá en aquella cruz. A Él sea la gloria y el poder. Me he tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén, amén. Oh, sí, Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa disposición esta hora. Señor, gracias por este tiempo. Estos momentos de alabanza, de oración, Señor, son un bálsamo, Señor, para nuestra vida. Padre, bendícenos, Señor, con tu presencia. Ayúdanos a estar enteramente, Señor, dispuestos para el mensaje de la palabra de Dios, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias. En este tiempo, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. Vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 8 y vamos a estar viendo la versión nueva, versión internacional. Ahí la vamos a tener en su pantalla, esa sí la tenemos. Y ahí lo puede seguir en su Biblia para que haga anotaciones, no importa. Se me olvidó preguntarles cómo estaban el día de hoy. Sí les pregunté, ¿verdad? Bueno, pues Dios les bendiga más. El tema del día de hoy, ahí lo tienen en su pantalla. No necesito repetirlo, pero ustedes lo pueden ver ahí. ¿Estamos listos para leer la palabra? Fíjese qué tremendo mensaje nos da el libro de Romanos en el capítulo 8. Vamos a empezar a leer. Déjeme ver porque en el versículo 28. Amén. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Mira, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ok. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados. Fíjese bien, número 1, a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué bonita mensaje nos da Pablo aquí. Dice que el Señor dispuso todas las cosas para el bien de los que le aman, a los que Él conoció de antemano y los predestinó para que fueran como su Hijo. Esos somos nosotros. Dios está buscando que seamos como su Hijo amado. Él es el primero, pero nosotros venimos después. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que los llamó, también los justificó. Nos perdonó todas nuestras faltas, dice la palabra. No se preocupen. Y a los que justificó, también los que los glorificó. Los llenó de gloria, dice la palabra. Y cuando Pablo nos describe esta realidad de cómo el Señor dispuso las cosas para el bien nuestro, cómo el Señor nos conoció de antemano y dijo, a ellos los quiero para que sean como mis hijos, nos justificó y luego nos glorificó. Yo creo que está relacionada con no lo dudó, no se puso a ver cuánto iba a costar. Dice, no escatimó lo que sea necesario
para el bien de ellos. Por eso dice el apóstol Pablo, empieza diciendo que Él dispuso todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Pero fíjese hasta dónde llegó el precio: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Está tratando de, el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender quién es nuestro Dios. Generosamente todas las cosas, dice. Otra pregunta: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Está hablando de todos los beneficios que nosotros tenemos cuando permanecemos en el amor de Dios. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica. Si a ti ya Dios te justificó, ¿quién puede juzgarte? ¿Quién puede acusarte? Es lo que está diciendo. Ahora va más allá y dice: ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos puede condenar mientras que Cristo interceda por nosotros? ¿Quién nos apagará? Perdón, pero aquí viene una pregunta muy interesante. Después de que tú ya conociste esto, de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que somos en el amor de Cristo, te hace una pregunta el apóstol. La Biblia nos hace una pregunta: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución o el hambre? ¿La indigencia, el peligro o la violencia? Dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevarán a la muerte, nos tratarán como ovejas para el matadero. Y Pablo está hablando en el contexto de su realidad, de todo lo que él estaba padeciendo por causa del amor de Cristo, de predicar su evangelio. Pero aún así dice: nada de eso nos puede apartar. Y nos pone a reflexionar. Y sigue diciendo la palabra algo muy interesante y muy bonito. Sin embargo, aunque hayamos pasado por todo eso, dice: en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si este hombre, él sabía que un día le iban a quitar la vida por causa de Cristo, tal vez nosotros no estemos en esa posición, gracias a Dios, pero ahorita estamos pasando dificultades. Dice el apóstol Pablo: si yo que estoy viviendo todo eso, ¿a poco a ti te va a apartar del amor de Cristo algún momento difícil, alguna tribulación, algo? Dice: no. Dice: ¿por qué no te debes de apartar de Él? Sería peor, porque dice: sin embargo, a todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa alguna, dice ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el apóstol Pablo termina diciendo: ni lo bueno ni lo malo, porque a veces también lo bueno nos aparta del amor de Dios, no solamente lo malo. A veces nos empieza a ir muy bien y también eso nos aparta de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos está revelando lo bueno
que es para nosotros mantenernos en el amor de Cristo. Porque dice, porque en Él somos más que vencedores. En Él, en el amor de Él. Sin embargo, mantenernos en el amor de Cristo requiere de una lucha. Y tú tienes que estar consciente de eso. Puede ser un amor espontáneo, pero van a venir luchas. Luchas que te van a querer apartar del amor de Dios. Y Pablo dice, no, nada nos puede apartar de su amor, porque en Él es donde vencemos. Y esta lucha, hermano, esta batalla, déjame decirte otra verdad, la vas a tener que pelear tú solo. No la va a pelear el pastor por ti, ni la iglesia, ni Dios. Van a pelear contigo, pero tú te la tienes que aventar. Es como el boxeador cuando se sube, tiene una persona que está en la esquina y le está diciendo, evita estos golpes, haz esto, le está dando la estrategia, pero el que recibe los guamazos es el que está arriba. Y así es esta lucha, mantenernos en la fe, en el amor de Dios, requiere que nosotros estemos dispuestos a dar la batalla. Por eso el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la obra, he guardado la fe. Él sabía que mantenerse en la fe requería una lucha, porque tanto lo bueno como lo malo nos puede apartar del amor de Dios. Y díganme ustedes si no estamos expuestos todos los días, tanto a lo bueno como a lo malo. Y como les decía, no depende de otra persona, ni del hermano que te habló de Cristo, ni de tu papá que es cristiano o tu hijo que es cristiano. Tú tienes que pelear esa batalla. Y ahorita te voy a decir por qué. Entonces vamos a ver un versículo muy interesante en 1 de Juan 4:10, que esto nos va a sentar las bases para que entendamos cómo es que podemos mantenernos en el amor de Cristo y cómo es que nos apartamos también del amor de Cristo. Si no entendemos esta verdad, probablemente vamos a fallar. Y dice, en esto consiste el amor. Evidentemente está hablando del amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, ni le honrábamos, Él manifestó su amor para nosotros. Quiero que ponga atención en esto. El amor del que estamos hablando, en el que somos más que vencedores, no consiste en que nosotros le demos una oportunidad a Dios para ver qué puede hacer en nuestra vida. El amor está ahí. Él lo dio. Aún siendo pecadores, dice la palabra de Dios, Él nos amó. Entonces ahí es donde entramos nosotros y tenemos que dar esa batalla por mantenernos en la fe. Y no es hasta que entendemos esta verdad, en qué consiste el amor de Dios, que es cuando se da una transformación en la vida y en la mente de una persona. Cuando nuestra vida cristiana entiende esta verdad y se relaciona así con Cristo, no por lo que nos puede dar, sino por lo que Él ya nos dio, entonces nuestra vida cristiana se fortalece, nuestra vida madura y se consolida. Aunque vengan tiempos difíciles, permanece cuando conocemos esa verdad. El hermano Nata, cuando estaba ministrando ahí en la alabanza, cuando empezó, dijo, y demos gracias a Dios por lo que nos ha dado, por el negocio que prosperó y por el que no ha prosperado. Y esa es una realidad. Y él no sabía lo que yo iba a predicar, ni yo lo que él iba a decir, pero Dios acomoda su palabra para hacernos entender algo. ¿Sabe qué pasa cuando el Espíritu de Dios te toca? Viene una revelación a tu vida.
te haces consciente de algo. Y te empiezas a relacionar con Dios de una manera consciente y le empiezas a dar gracias a Dios y a darle gracias, a darle tu honra, todo por lo que Él ya hizo en nuestra vida y no por lo que va a hacer. Porque en esto consiste el amor, que Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Y nos amó tanto que no dudó en entregar a su Hijo. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, venimos a la iglesia con un corazón dispuesto, con un corazón rebosante de gratitud. Lo que decía él es muy importante. Dale Dios gracias por ese café que te compraste en el Oxxo, por ese que te compraste en Starbucks. Pues dale más gracias porque vale más. No. Vale como 5 veces más. Por la comida, porque te levantaste, y le diste un abrazo y un beso a tu hijo. Dale gracias a Dios por eso. Porque si solamente buscamos a Dios o nos pretendemos relacionar a Dios sin ser conscientes de ese amor y venimos a la iglesia retando a Dios a ver qué nos puede dar, a ver qué puede hacer en nuestra vida, entonces si venimos así con ese pensamiento, entonces sí, cualquier cosa nos puede apartar del amor de Dios. Cualquiera. Amén. Cuando le manifestamos a Dios nuestra gratitud, nuestra fidelidad, nuestra adoración de corazón, por lo que Él es, por lo que Él ya ha hecho con nosotros, eso fortalece nuestros lazos con Él y nos abre las puertas del reino de Dios. Nos abre un corazón contrito y humillado, un corazón gozoso en todo momento, un corazón que agradece en todo, es bienaventurado. Está escrito en la palabra. Hay bendición ahí. Pero si le buscamos solo porque nos puede dar, entonces, como dije ahorita, cualquier cosa nos puede apartar de su amor. Y dice Pablo, no, hermano, ¿qué nos puede apartar del amor de Dios? Y yo cuando leo eso digo, ay Pablo, eres de veras que era un hombre duro, un hombre tocado por Dios. Y vaya que fue tocado, pues lo dejaron cieguito unos días y ya con eso tuvo. Yo creo que yo también. Yo, no, Señor, no. Ya no veo mucho, pero no. Yo estaba escuchando, hace mucho escuché una prédica muy buena de un pastor que se llama Andrés Corson. Y él hablaba de que la vida cristiana se trata de la gracia y de la justicia. O sea, aquí se complementa la gracia de Dios, pero también cuando nosotros obramos en justicia. Y le creyó Abraham a Dios y esto le fue contado por justicia. Dios en su misericordia lo llamó para ser un pueblo escogido, pero de Abraham dependía creerle a Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos que dar. En ti está dar esa batalla. Entonces él decía que una persona, cuando es transformada por el Espíritu, por Dios, es consciente de un cambio de vida y de mentalidad. Cuando una persona es tocada por Dios, dice, ay, mira, yo antes pensaba de esta manera, pero ahora yo pienso diferente. Y él seguía diciendo, antes de conocer a Cristo, el deseo de una persona es su yo. Yo y después yo. Y se preocupa por su vida, por su felicidad y por sus deseos. Ahora, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que cambia tu manera de pensar cuando eres tocado, cuando eres alcanzado. Porque una persona después de que es transformada,
ahora ya no está primeramente su voluntad. Ahora está en él hacer la voluntad del Padre. Entonces, por eso una persona que quiere agradar al Padre ya no viene diciendo, no, Señor, es que puras quejas. O no me has cumplido. No, Señor, gracias por lo bueno y por lo malo y por lo que me has dado hasta ahora. Y porque me has guiado y me has guardado en tu misericordia. Cambia nuestra mente del yo a Él. Eso es una transformación. Un ejemplo lo encontramos muy clarito en las Escrituras, en la vida de Pedro también. Sabemos que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces, ¿verdad? Pues claro, Pedro en su humanidad tenía miedo y él estaba viendo por su vida. Sabía que si decía sí lo conozco, tal vez se lo iban a echar. Entonces negó 3 veces al Señor. Después de que el Señor resucita y está un tiempo con ellos, tiene una charla con Pedro y el Señor se la recuerda. Dice la Biblia que no es rencoroso. No tiene nada que ver con eso. Y le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sí te amo. ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. Y luego le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro así como diciendo, sí, Señor, ya te lo había dicho. Cuida mi rebaño. Y luego le vuelve a preguntar otra vez, es que eran 3, pues, o sea, tenía que... Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro ya entristecido por la duda de su Señor, le dice, Señor, tú sabes que sí, tú sabes todo de mí. Y le vuelve a decir, apacienta mis rebaños. Entonces el Señor le revela esta verdad a Pedro. Entonces, cuando nosotros no estamos vinculados de esa manera con Dios, porque de nuestro corazón rebosa fidelidad, gratitud, adoración por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, entonces cualquier cosa nos puede hacer dudar. Y viene la incredulidad a tu mente, vienen las mentiras del enemigo y la duda y las circunstancias se juntan. ¿Y qué tenemos que hacer? Decía el pastor, pues tenemos que confesarlo, decir, hermano, pastor, necesito que oren por mí porque hay duda en mi mente, en mi corazón. Y dice el hermano, y tienes que hacer tu parte, porque la vida cristiana es gracia y es justicia. La gracia ya está extendida, pero tú tienes que tener la lucha de la fe. Como le dije, Abraham le creyó a Dios y la vida de Abraham está ahí para que veamos que no fue fácil. Tuvo dificultades, tuvo luchas, tuvo guerras, tuvo tristezas, tuvo que esperar mucho tiempo, mas Dios cumplió su palabra y lo hizo padre de multitudes. Pero él dio la batalla, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces nosotros, la gracia está extendida. Señor, tengo dudas, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Y cómo creo? Pues por medio de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si estoy dudando, pues me meto más con Dios. En oración, a escuchar la palabra, a pedir un consejo, a un estudio, lo que sea. Pero no permitir que las dudas y las mentiras del diablo sean más grandes que nuestra fe. Ustedes saben, y ya lo hemos dicho muchas veces aquí, que una de las mentiras, de las armas preferidas que utiliza el diablo en tu vida es el miedo. Y es una mentira del diablo porque la mayoría de las cosas que nosotros tememos nunca van a pasar. Mas sin embargo, perjudican nuestra fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues oír más. Pastor, está haciendo el culto bien largo, dura 25 minutos. No, tenemos que oír. Bueno, ¿por qué nos cuesta? Bueno, porque tenemos que, el vínculo debe ser amar. ¿Amar qué? Amar a Dios, su camino, su iglesia, su palabra. Tenemos que buscar amar eso. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos cuesta? Porque nosotros
los que hablamos acerca de Dios, los pastores, los ministros, no somos perfectos. Somos personas imperfectas, pero el mensaje es perfecto. Entonces tienen que amar el mensaje. Incluso Pablo va más allá y dice, y tienen que amarse entre ustedes. Que es difícil. Otra cosa que decía el pastor Corson, un corazón endurecido. Muchas veces cuando no está el amor de Dios en nosotros, reaccionamos mal. Y el corazón, en vez de reaccionar en fe, en paciencia, en sacrificio, reacciona, se endurece. Y cuando el corazón se endurece, la incredulidad da paso a que el corazón se endurezca, pues empezamos a culpar a todo el mundo, a la iglesia, al pastor, al hermano y sobre todo a Dios. Empezamos a culpar a Dios. Un corazón endurecido, eso es lo que pasa. Y resentido nos resentimos y eso nos aparta del amor de Dios. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Otra cosa que nos aparta es la falta de raíces. Y eso lo vemos en la parábola del sembrador. Y ahí en Mateo está diciendo la escritura que la semilla cayó en buena tierra y nosotros somos buena tierra. Tenemos un buen corazón. Pero dice que las piedras, lo duro, no dejaron que las raíces profundizaran. Entonces cuando vinieron las primeras cositas, las primeras pruebas, entonces dice, esa planta, esa semilla se secó. ¿Y qué son esas piedras? ¿Qué tipifican? Pues tipifica el pecado que está en el mundo. Y que nosotros no hemos dado la batalla o no hemos querido sacar de nuestras vidas. Porque sacar el pecado que está en el mundo de nuestras vidas es otra lucha que tenemos que pelear. En las cosas que yo no he podido, y ya se los he dicho muchas veces, yo le he tenido que pedir a Dios que me ayude. Digo, Señor, yo no puedo, ya he intentado esto, pero no puedo. Bueno, Él a su manera nos va ayudando y vamos creciendo de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Y Pablo se dio cuenta que era el único amor, el amor era el único vínculo. Si ustedes se relacionan por temor o se relacionan porque pues Dios me va a hacer millonario o todas esas cosas, dice, ahí estás peligrando. Porque la duda, muchas cosas te pueden hacer caer. Pero si tú te vinculaste con el Señor, tal vez no al principio, pero luego lo entendiste y decías, Señor, gracias, estoy agradecido contigo. No se trata solamente de lo que me vas a dar más adelante, sino de dónde me sacaste, Señor, de dónde me rescataste, cómo cambiaste mi forma de vivir y de pensar, no solamente para el bien mío, sino para el bien de mi familia también y mi descendencia. Cuando tú estás así, ahora sí dice el Señor, este está fortalecido. Y allí se abren las puertas del reino de Dios para nuestra vida. El amor es el único vínculo que no se rompe. Pablo se dio cuenta muy rapidito de esto. Dijo, Ingesu, le hablamos a mucha gente de Cristo, predicamos por muchas partes. Pablo anduvo de vago por todo el Mediterráneo. A mí me gustaría conocer esos lugares. Y predicó y sembró muchas iglesias, pero se daba cuenta que a la vuelta de un año muchos de los que habían creído ya no estaban. Se habían apartado del amor de Dios. Y les decía, Pablo entendió esto, que por causa del yo, el hombre que no entendía por qué, que el hombre que todavía no entendía lo que dice la palabra, que es más bienaventurado dar que recibir, y que no entendía que es mejor servir que ser servido, era muy fácil que se apartara del amor de Dios. Y se dio cuenta, y en la primera carta de los Corintios, él, no recuerdo en la teología si él estaba en prisión o no, evidentemente les mandó una carta y les empezó a hablar de eso. Fíjese cómo el diablo es tan sutil.
que a veces utiliza cosas mismas de la iglesia para hacer que otros se aparten del amor de Dios. Y cuando y Pablo se dio cuenta de eso, que en vez de estar unidos en un mismo sentir, estaban peleando por ver quién tenía la mejor posición, o quién era profeta, o quién hablaba en lenguas, y le daban mucho énfasis al hablar en lenguas. O sea, como que todo mundo quería hablar en lenguas. Y le decía, no, dice, yo prefiero decirle a la gente 5 palabras que las entiendan, a dar todo un discurso que no se entienda. Le dice, no, es bueno hablar en lenguas, pero busquen que cuando haya alguien, pues haya un intérprete también, porque si no, ¿de qué sirve? Entonces le dice, no se trata de eso. Entonces vamos a verlo rapidito. El apóstol se da cuenta, 1 Corintios capítulo 1, verso 10 y 11. Ahí Pablo se da cuenta que había divisiones en la iglesia. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan, ¿en qué dice? En armonía, y no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. O sea, Pablo se hizo consciente. En el capítulo 3, verso 1, Pablo revela que eso era una muestra de inmadurez. Yo, hermano, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños. ¿En qué? En Cristo. ¿Qué le dijo Pablo a Pedro? Te digo que cuando eras joven te vestías, te cambiabas y te ibas a donde te daba la gana. Como los jóvenes, ¿verdad? ¿A dónde vas? Ahorita vengo. Pero ya ahora, Pablo, a partir de ahora se trata de un propósito mayor. Niño inmaduro, adulto maduro. Y luego empieza a hablar de que había pleitos en la iglesia. 1 Corintios 6, 1 al 2. Primera de Corintios 6, 1 al 2. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pensar, a prestar demandas ante los inconversos? En vez de acudir a los creyentes, o sea, le está diciendo, bueno, si hay una diferencia entre ustedes arréglenla. Y el versículo 2, ¿acaso no saben que los creyentes, ustedes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos que dice que tan insignificantes? ¿Se da cuenta? Que Pablo se dio cuenta que por causa del yo, no es que yo, por cualquier cosita, ¡pum!, te apartabas del amor de Dios. En el versículo 8, verso 1 al 3, también en la iglesia, no es que yo sé más que usted, hermano, y yo sé, y dice el apóstol Pablo, en cuanto al sacrificio de los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, que dice, envanece, mientras que el amor, ¿cómo es posible que nos apartemos porque tú sabes más que yo o yo sé más que tú? Dice, no se trata de quién sepa más, se trata de que se vinculan. ¿Por qué cosa? Por el amor. El 3, el 2, el que cree que sabe algo, ¿qué dice? Todavía no sabe cómo debería saber. O sea, fíjese, él sabe mucho, pero no sabe aún que el amor es mayor que ese conocimiento. Pero el que ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por él. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Fíjese todo lo que está hablando Pablo. Y luego habla de la desobediencia. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 5. De veras que no lo leo aquí porque no puedo. Mire, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos ¿bajo qué? Bajo la gracia de Dios. Y que todos vieron milagros, atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés.
todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron las mismas bebidas espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era ¿quién? Cristo. Y el que sigue. Sin embargo, la mayoría de ellos, ¿qué dice? Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. O sea, no se confíen. La obediencia es muy importante. Entonces Pablo se dio cuenta de todas las debilidades del hombre y las empezó a manifestar ahí. Esto quiero que lo leamos. 1 Corintios 12, capítulo 12 al 14. Fíjese, esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos. De hecho, dice, aunque el cuerpo es uno solo, ¿tiene muchos qué? La iglesia es una sola. Hablando universalmente, nosotros somos, como iglesia, somos un miembro más, una célula más de la iglesia de Dios. Y cada uno de nosotros dentro de la iglesia es un miembro. No obstante, de ser muchos, forman un ¿qué? Un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. El que sigue. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos, gentiles, esclavos o libres, o sea, diferentes realidades, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de uno solo miembro, sino ¿de qué? De muchos. En otras palabras, está diciendo el apóstol Pablo que dentro del cuerpo de Cristo todos somos importantes y todos somos necesarios. Él estaba diciendo, es que todos querían ser pastor y todos querían profetizar y nadie quería lavar los baños. Entonces Pablo le decía, no viejo, o sea, todos les va a llegar su momento. Entonces Pablo les dice, está bien que anhelen todo eso, pero yo les voy a enseñar un camino mucho mejor. Eso está en el 1 Corintios 12:31 y ahí se acaba el capítulo 12 y mire lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes por su parte ambicionen, ¿qué dice? Los mejores dones. Qué bueno, hermano, que usted sea un levita, que tenga el poder de obrar en milagros. Qué bueno que tenga el don de sanidad. No es malo que usted lo desee, o que quiera hablar en lenguas, o que quiera profecía. No es malo, pero les voy a mostrar que hay un camino mucho más excelente. Hay algo más poderoso que eso todavía, y a eso es el amor, decía Pablo. Y por último, voy a parafrasearles el versículo 13, así rapidito. Mire, vamos a terminar con esta prédica, y es un capítulo muy cortito. Y dice Pablo, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. El 13 dice, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales, que son dos cosas diferentes, a veces lo confundimos. Nosotros debemos de entender que cuando vino el Pentecostés, los hermanos que estaban reunidos hablaron lenguas, en diferentes lenguas. Pero fue algo similar a lo que sucedió en la Torre de Babel, que Dios le dio diferentes lenguas y confundió para que se vieran frustrados los planes del hombre. Pero cuando vino el Espíritu Santo, el Señor sabía que toda su creación había unos que hablaban en diferentes lenguas, y para que entendieran el mensaje le dio la facilidad a algunos, les dio el don de hablar una lengua extraña. Eso es diferente a las lenguas angelicales. Entonces de repente unos hablaban alemán, otros chinos. Yo he intentado eso, Señor, que un día me despierte hablando inglés, pero no ha sucedido. Entonces dice, sí, tú puedes hablar alemán, chino, francés, italiano, pero si no tienes amor por llevar el mensaje de Dios, dice, soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, es decir, nada. Si tengo el don de profeta y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento,
Y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Nada. ¿Y por qué? Aquí viene lo que yo quiero decirles. ¿Por qué el Señor dice lo mejor que puedes hacer para tu vida, lo que te va a hacer fuerte, lo que te va a hacer inquebrantable, es vivir en mi amor y amar mi camino, mis cosas con un corazón genuino? ¿Por qué? Porque así no cualquier cosa o no cualquier tontería, como dice la palabra, te va a hacer que te apartes del camino. ¿Por qué? Y sigo leyendo el versículo 8, ¿sí, verdad? ¿Por qué el amor nos hace tan fuertes? Mire lo que dice aquí. El amor jamás, ¿qué dice? Se extingue. Nunca se va a romper el vínculo del amor entre una madre y un hijo, un padre y un hijo. ¿Se da cuenta del poder de ese vínculo? El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profeta cesará. Un día, hermanos, la Biblia lo dice claramente en las escrituras, en las revelaciones. Dice, un día ya no se necesitará más pastores ni más profetas, porque ya viviremos delante del que tiene toda la verdad. Entonces el amor no se extingue, pero el don de profeta sí. El de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. ¿Por qué? Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Nosotros todavía no conocemos a Dios en toda su plenitud. Por eso a veces dudamos. Por eso a veces sentimos ganas de rendirnos. Porque todavía no somos perfectos en la fe, ni en el conocimiento. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto, ¿qué dice? Desaparecerá. Y aquí vuelve a hablar de la inmadurez y la madurez. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y sí, los niños tienen un corazón muy bueno, entonces somos como niños caprichosos, pero ahora decimos, no se trata, Señor, yo no te amo solamente por lo que tú me puedas dar o por lo que me vas a dar, te amo por lo que ya me diste, porque entregaste la vida de tu hijo, porque hasta aquí nos has guardado, Señor. Hemos tenido dificultades, pero aquí seguimos. Amén. Y luego me gusta mucho esto, hermano, si tú estás pasando un tiempo difícil, no dejes que ese tiempo difícil te nuble el amor de Dios para tu vida. Y dice, ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo a Dios, pero entonces lo veremos cara a cara. Un día lo veremos perfectamente y comprobaremos que todo lo que Él dice es verdad. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y dice, me gusta cuando dice el amor es paciente. Me brinqué esa parte en el versículo 4. ¿Por qué el amor te capacita? Porque el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En eso nos capacita el amor. Entonces es cuando podemos decir, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ya no va a ir, el hermano me ganó la silla.
Entonces termina Pablo con esto, en el versículo 13 del capítulo 13. Y con eso terminamos. Ahora pues, permanecen estas tres virtudes. Fíjese bien la palabra que utiliza, virtudes. Y esas son las virtudes que debe de haber en nosotros. La fe, como la de Abraham, y la esperanza y el amor. Pero la más excelente de todas ellas es el amor. Amén. Entonces es bien tremendo esto, es bien bonito entenderlo de esta manera y yo quiero compartirlo para su vida. Porque dice el amor, todo lo espera, todo lo cree. Como dice la señora, cuando me casé todo creía yo, estaba enamorada. Y es cierto. Entonces cuando nosotros permanecemos en el amor de Dios, aunque venga la duda, nosotros le creemos a Él. Soportamos las dificultades, esperamos con paciencia las promesas hechas para nuestra vida. Y ese es el amor. La mamá llega y ya está cansada de decirle al hijo, ay, arregla tu cuarto. Pero no se va a romper el vínculo. ¿Por qué? Porque lo ama. Entonces en los caminos de Dios, hermanos, a veces parecen imperfectos porque los hombres somos imperfectos. Pero Dios sí es perfecto. Ahora lo vemos de una manera velada. Me gusta mucho que nos quedemos con esto. En este momento de dificultad, de duda, de que no han sido suplidas todas nuestras necesidades, en el momento de necesidad, vemos a Dios de una manera confusa, como que creemos en Él y como que no creemos. Como cuando vemos nuestra silueta reflejada en un espejo en un cuarto oscuro. Pero un día se encenderá la luz y entonces lo veremos claramente. Y veremos sus promesas cumplidas en nuestras vidas. Y todavía ese amor se fortalecerá más. Y viviremos, como dice, dando gracias en toda circunstancia y gozosos en todo tiempo. Amén. Conocen lo que hoy estamos pasando. Pero hoy llegamos a ti, hoy corremos a ti, Jesús, nos abandonamos en ti. Para que tú nos llenes, para que tú nos abraces, para que tú nos levantes, Señor, como tú lo sabes hacer, Jesús. Solo en ti, Jesús, hoy yo puedo llegarte. Necesito de ti, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, llegamos a ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado
y a veces sufrir. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Necesito, Señor, sumérgeme en tu presencia, sumérgeme. Te necesito, Señor, sumérgeme. Digámosle: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme. Sumérgeme, Señor. Te necesito, Dios. Sumérgeme. Empieza a hablar con el Señor en esta mañana. Si hay algo que abrir en tu corazón, dile: Señor, yo necesito de ti. Ven y abrázame, Señor. Sumérgeme. Sumérgeme. No hay nada que yo pueda hacer si tú no estás conmigo, Dios. Ven y lléname, Señor. Ven y abrázame. Te necesito, Dios. Tú eres el amado de mi corazón. Solo a ti yo puedo correr, solo en ti yo puedo descansar. Sumérgeme, Señor. Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, que hizo todo lo que existe. Y hay una promesa de parte de Dios. Dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. Jehová guardará tu entrada y Jehová guardará tu salida
Y dice desde ahora y para siempre. Así que en medio de la dificultad, en medio del problema, dice que el Señor no se dormirá. El que te guarda no se dormirá. Y este canto dice: tú puedes tener paz en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, porque sabemos que Dios nunca se duerme. Él nunca voltea y te da la espalda. Él siempre está pendiente de todo lo que tú haces. ¿Cuánto crees en eso? ¿Cuántos pueden declarar en fe y decirle: tú puedes tener paz en la tormenta? Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Una esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener, dile, tú puedes tener paz en la tormenta. Sí, Señor. Una esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto espera en paz en medio de la tormenta. Tú puedes tener, vamos a declararlo, paz en la tormenta, una esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me encuentro igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz, en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, una esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y la última vez, tú puedes tener paz en la tormenta. Tú lo prometiste, Señor. Una esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Dile: en paz en medio de la
tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Sí, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, Jesús. Tú estás, tú siempre serás. Gracias por tu abrazo.